Hola a todas y todos. Ahora que ya conocen más o menos cómo trabajar con una teoría del caso y ya tienen el texto para leer sobre la teoría del caso, vamos a ver el primer momento en el que esa teoría del caso puede ser presentada ante un juez o ante un jurado, que es el alegato de apertura. Este alegato de apertura, piénsenlo no necesariamente como una parte de un juicio, sino como la presentación del caso ante cualquier audiencia, porque lo que nosotros vamos a hacer en el alegato de apertura es contar una historia. Y justamente a partir del contado de una historia es donde se van a notar las diferencias entre mi postura y la postura de la contraparte, ya sea que yo soy fiscal o soy defensor, o soy actor o soy demandado, o soy querellante, depende del foro en el que sea. En esta historia es donde se van a notar las diferencias. O sea, yo quiero con mi historia plantear un punto de vista y explicarle a la persona que tengo que convencer, ya sea que sea un juez o una jueza o un jurado, explicarle a esa persona que la historia que yo estoy contando tiene sentido, que es una historia creíble y que además tengo pruebas para sostenerla. Entonces, que al momento de tomar la decisión necesitan confiar en mí y creer mi historia para darme la razón a mí y a la persona que yo esté defendiendo. Entonces, entendamos esto como contar una historia. Y al momento de contar una historia, como toda historia que se cuenta, hay que tener en cuenta cuáles son las instancias de esa historia. Y una historia está dividida en una introducción, un nudo y un desenlace o un final. Entonces, lo que vamos a tener que aprender a hacer es decidir qué poner en cada lugar. Pero antes de enfocarnos en eso, de qué poner en cada lugar, vamos a ir a algunos puntos esenciales para tener en cuenta. Recuerden que la teoría del caso está conformada por hechos y que esos hechos están sostenidos con pruebas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que nos tenemos que despojar, porque esto es un sistema acusatorio y adversarial, nos tenemos que despojar de la idea de que el juez o la jueza o el jurado que va a tomar la decisión conoce algo sobre el caso. Cuando nosotros presentamos el caso, es el primer contacto que van a tener con el caso, con lo cual nosotros no podemos dar nada por supuesto. Pero tampoco tenemos que hacer algo demasiado extenso. Entonces tenemos que elegir qué es lo que vamos a contar. Y la mejor forma de hacerlo es a través de un lenguaje simple, ¿sí? Hay que despojarse de categorías jurídicas, esto ya lo vimos con la construcción de la teoría del caso. No vamos a hablar de sustrajo a, sino de le sacó un arma y le robó, o le sacó un arma, le pidió que le dé la cartera, le agarró la cartera y salió corriendo. O sea, tratar de construir esas categorías jurídicas y traducirlas en hechos. ¿Qué fue lo que pasó? Y esos hechos contarlos con palabras simples. El uso de las palabras simples nos va a ayudar en dos situaciones diferentes. La primera situación es que nos va a ayudar a no tener que pensar cómo decimos lo que decimos. O sea, nosotros en un momento de presentación de un caso, por mucha experiencia que tengamos, es muy probable que estemos nerviosos. De hecho, yo siempre digo, esos nervios antes de empezar una audiencia, de empezar una clase, incluso me ocurren antes de grabar un video, son un poco lo que me da ganas de vivir y ganas de seguir. No es que por el hecho de tener mucha experiencia en algo uno deja de estar nervioso, al contrario, esos nervios indican que uno tiene que estar alerta y tiene que estar atento. Ahora, si a esos nervios y a la atención propia de la presentación de un caso le sumamos cómo vamos a decir lo que decimos, o sea, qué palabras vamos a usar, se nos complica mucho. Entonces, lo más sencillo, lo más útil es usar el lenguaje que usamos todos los días. Yo siempre digo, hay que contar la historia como si se la contáramos a un amigo un sábado a la noche tomando una birra. Hay que contar la historia como si se la contáramos a un chico o una chica de 10 años. Lenguaje simple, ¿sí? No es importante demostrar cuánto sabemos o cuánto decorado podamos hablar. Lo importante es convencer a quien tenemos que convencer para que nuestro caso tenga la mayor cantidad de éxito posible. Y para poder convencer necesitamos usar lenguaje simple. El juez no va a decir, che, qué bien que habla esta persona, mira qué lenguaje decorado, qué lenguaje clásico que utiliza, entonces le voy a dar la razón por eso. No, el juez va a decir, a ver qué historia tiene para contarme, qué pruebas tiene para sostener esa historia, tiene razón, no tiene razón. Entonces no cambia la percepción que el juez tiene de mí el hecho de que yo use un lenguaje llano o no, y tampoco lo va a cambiar en el jurado. Piensen que en el jurado puede haber un contador, puede haber un ingeniero, puede haber alguien que atiende un comercio todos los días, puede haber un desocupado, puede haber un docente, puede haber cualquier persona dentro del jurado. Entonces nosotros tenemos que tratar de usar un lenguaje que sea común a la totalidad de las personas para que nos puedan entender, porque lo importante es que nos entiendan. La única forma de que crean nuestra historia y que nos digan que tenemos razón es que nos entiendan. Y nos tenemos que asegurar que nos van a entender. ¿Cuáles son las dos herramientas para asegurarnos que nos van a entender? Los hechos y el lenguaje.
porque vamos a traducir esto a una audiencia oral. Entonces, la importancia es poder transmitirle esto a un niño de 10 años, a un jurado que puede tener cualquier tipo de oficio o profesión o que incluso puede ser desocupado o desocupada, a un juez y además despojarnos de los nervios de pensar cómo lo vamos a decir. ¿Sí? Los nervios en todo caso tienen que estar puestos en qué vamos a contar, en qué orden lo vamos a contar, qué vamos a priorizar sobre qué otra, cuáles son las pruebas que tenemos para sostener cada cosa, no en qué palabra voy a usar para decir tal cosa de una forma más decorada o más clásica. ¿Sí? Entonces, la primera sugerencia es usemos lenguaje llano, simple. Despojémonos de esa idea del lenguaje policial o del lenguaje judicial que muchas veces por tan decorado termina siendo falaz e incluso usamos palabras que no existen. Usemos palabras que usamos todos los días, contémosle a un amigo el caso tomando una cerveza. ¿Sí? Es el ejemplo más claro. ¿Sí? Cuando yo le cuento a un amigo que fui a un boliche y que me puse a charlar con una chica, no le digo, en circunstancias en que me dirigía hacia el local bailable ubicado en la avenida Calchaquí de Quilmes, me encontré con una NN de sexo femenino, no, salí el sábado a la noche, me fui a un boliche en Calchaquí y estuve charlando con una chica. Entonces, despojémonos de ese lenguaje policial y contemos las historias como son, en lenguaje llano, sencillo y cotidiano. Es mucho más fácil expresarnos y es mucho más fácil hacernos entender. Aparte nos sale más natural, porque adelante de un juez o un jurado no hay que ser algo que no somos. Hay que ser naturales. Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su lenguaje. Hay que ser uno mismo, porque eso nos hace mucho más auténticos. Perdón que le haya dedicado mucho tiempo a esto, pero entiendo en serio que es esencial para poder desarrollar todo el resto de las cosas. Aparte vamos a insistir mucho en esto cuando los tengamos que evaluar después cuando preparen sus alegatos de apertura. Entonces, les había dicho, introducción, nudo y desenlace. La introducción es la presentación del caso. ¿Sí? La presentación del caso es muy sencilla, es simplemente explicar cuál es nuestra teoría. Si yo soy el fiscal, en el caso del Rengo, mi teoría va a ser que Juan Cruz mató a Jacinto. ¿Sí? Juan Cruz mató a Jacinto. Después voy a desarrollar cómo lo mató, en qué circunstancias, qué es lo que hizo. ¿Sí? Pero es muy claro, mi introducción tiene que ser muy concreta. ¿Por qué? Acá tienen que tener en cuenta algo. Las personas tendemos a creer lo primero que nos dicen y tendemos a recordar mejor lo último que nos dicen. Entonces, cuando nosotros estructuramos nuestra historia, tenemos que tener esto en cuenta. Lo primero que nos dicen lo vamos a tener una tendencia a creerlo y lo último que nos dicen vamos a tener una tendencia a recordarlo mejor. Entonces, si yo lo primero que hago presentándome a un jurado o a un juez es decirle Juan Cruz mató a Jacinto, ya hay un sentido de orientación de saber a qué le tienen que prestar atención. ¿Sí? Si yo empiezo diciendo buenos días, excelentísimos miembros de este distinguido jurado que viene acá a hacer justicia, ¿verdad? Se pierde la atención. De hecho, hay un dato que a mí me parece súper interesante. El tiempo máximo que un individuo puede estar prestando atención sin desviar su atención de un solo tema son 8 segundos y medio. O sea, si yo esos 8 segundos y medio lo uso para halagar al jurado, el jurado va a decir, oh, este pesado, ¿qué me viene a contar? En cambio, yo esos 8 segundos los uso para contar qué es lo que pasó. Acá yo les vengo a decir que Juan Cruz mató a Jacinto y ahora les voy a contar cómo y por qué. Entonces, el jurado ya sabe dónde está parado. Lo primero que hago es decirle, miren, ustedes están acá para esto. Si yo soy el defensor o la defensora, al contrario, le voy a decir, Juan Cruz no mató a Jacinto. ¿Sí? Entonces, y ahí voy a proponer una historia diferente y voy a tener que explicar por qué no lo mató, qué es lo que hizo Juan Cruz, qué motivos tenía para no matarlo, qué es lo que no hizo la fiscalía, porque acá hay una línea de investigación relacionada con el narcotráfico, en el caso del Rengo estoy hablando, que es el que ustedes tienen, en donde no se investigó. Entonces, hay muchos temas que se pueden llegar a tocar en el alegato de apertura, pero cierto que yo voy a tener una historia que contar. Mi historia que contar puede ser, pasó esto, o no pasó esto, o se hizo esto, o no se hizo esto. Eso es una decisión personal. ¿Sí? De hecho, el caso que ustedes tienen no tiene una sola teoría del caso probable, tiene muchas. Entonces, el ejercicio que ustedes tienen que hacer es pensar cuál es la teoría que a ustedes más los satisface y cómo la van a sustentar con las pruebas que tienen ahí. Entonces, en la introducción presentamos el caso. Hay dos herramientas que a los americanos les gusta mucho usar en la presentación de los casos. Acá en Argentina no está tan desarrollado. Depende del caso y depende de la forma que tengamos de manejarlo, puede o no ser útil. Esas dos herramientas son el uso de un lema y el uso de ternas. El uso de un lema es usar alguna frase conocida que pueda llegar a tener vinculación con el caso, pero no hay que forzarlo. Si surge y existe, se usa.
Si no, forzarlo puede llegar hasta ser aburrido, repetitivo o puede llegar a caerle mal al jurado. Se me ocurren ejemplos. Si yo soy fiscal y voy a acusar en un caso de violencia de género, podría decir ni una menos o no es no, que también está un poco trillado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, pero sepan que existe la posibilidad de tomar un lema. El lema puede ser una frase conocida, una parte de una canción, un refrán, eh, pero a los americanos les encanta usarlos. Acá en Argentina no está como muy desarrollado y hasta puede caer antipático. Y el tema de las ternas, o sea, los grupos de tres cosas, nos ayudan mucho a retener ideas. Si yo les digo Padre, Hijo, Espíritu Santo, ustedes saben inmediatamente de qué estoy hablando. Si yo les digo Xavi, Iniesta, Messi, saben inmediatamente de lo que estoy hablando. Si yo les digo sexo, drogas, rock and roll, saben inmediatamente de lo que estoy hablando. Nos manejamos con ternas que dan un mensaje que va más allá de eso. O sea, nombrando tres palabras o tres cosas o una secuencia de tres, eso me da una idea general de algo muy distinto de las tres palabras. Entonces, simplemente con decir esas tres palabras ya te haces una imagen mental de lo que estoy generando. Cuando logramos tener una agrupación de tres palabras o de tres ideas, eso hace que se fije mucho mejor en la mente lo que yo estoy diciendo. Pero son, ya les digo, son herramientas que las tienen que tener en cuenta, pero que no son obligatorias y no son necesarias. Son importantes, sepan que existen, pero no son ni obligatorias ni necesarias. Entonces, introducción, planteamos el tema. En el nudo vamos a desarrollar la historia. Vamos a contar qué es lo que pasó. Vamos a tener que poner énfasis en las cosas que nos resultan favorables y explicar con qué prueba las vamos a sostener. Pero tengan algo en cuenta acá. Ni el juez, ni la jueza, ni los jurados saben cuáles son las pruebas. O sea, lo que pueden hacer acá es prometer una prueba que va a venir en el futuro. Si yo soy el fiscal, voy a proponer, por ejemplo, en el caso del Rengo, el Rengo fue a la casa de Jacinto 2 veces. Y esto lo voy a comprobar porque en el juicio yo les voy a mostrar un video en donde se va a ver que esta persona llega 2 veces. Y además les voy a explicar, va a venir un perito que les va a explicar por qué es la misma persona la que fue esas 2 veces. ¿Sí? O sea, no es algo... para probar esto está el video. No, ¿qué video? Tengo que explicar cuál es el video. Entonces, esto es así. ¿Por qué es así? Porque yo tengo esto que se los voy a mostrar durante el juicio. ¿Sí? Ojo, comprometer algo que después no podamos cumplir. Esto lo voy a retomar al final. Pero si prometemos algo, tenemos que estar muy seguros que en el juicio eso va a pasar y que va a pasar de esa forma. Y también nos tenemos que hacer, eso es entonces usar las herramientas que tenemos a favor. Y también nos tenemos que hacer cargo de las herramientas que tenemos en contra. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago mi alegato de apertura, me conviene anticipar las debilidades. Hay técnicas viejas de litigación que dicen, no, yo lo que me perjudica no lo menciono por las dudas. Perdón, lo que me perjudica no lo menciono porque por ahí el fiscal se va a olvidar. No, yo no tengo que desconfiar de las capacidades de la otra parte. El fiscal lo va a decir. Si no lo dice, mejor para mí, es más, quedo mejor yo porque me sincero. Miren, yo sé que tengo esto que no me favorece, ¿sí? Yo sé que tengo el dictamen del aperito que dice que las dos personas que fueron en distinto momento a la casa hacen el mismo movimiento con el pie. Ahora, ¿eso alcanza para decir que son la misma persona? Por un movimiento con el pie, ¿yo puedo decir que se trata de las dos personas? Esto si fuera defensor. Entonces, me hago cargo de las debilidades, pero no las planteo al principio. No empiezo diciendo, yo sé que en este video aparecen dos personas que tienen el mismo movimiento con el pie. No, yo empiezo diciendo que no fue y después eso lo voy a usar como un elemento, pero además voy a decir por qué esto puede llegar a ser cuestionable. ¿Sí? O sea, qué pruebas puedo llegar a utilizar para eso. Pero ojo, al momento de hacer el alegato de apertura, sin valoraciones, solamente hechos. ¿Sí? O sea, no tengo que argumentar, tengo que mostrar hechos. Esto lo vamos a trabajar más, se va a notar con los ejercicios, cuando ustedes preparen su alegato y los podamos a través de la inmediación y estar personalmente ahí para decirles, les sugerimos que modifiquen esto, les sugerimos que acomoden esto, e incluso se aprende mucho de ver los errores de los demás, así que acá va a haber que animarse y hacerlo. Entonces, en el nudo de la historia vamos a contar, vamos a poner mucho énfasis en lo que nos favorece y vamos a tratar de aprovechar los momentos de menor tensión de la historia para contar aquello que no es favorable para nuestra teoría del caso, pero que lo tenemos que contar porque necesitamos ser sinceros con el jurado. Al jurado no le gusta que le ocultemos cosas, porque pueden decir, a este me quería macanear, esto no me lo dijo. Entonces es mejor ser sincero y decir, mira, yo sé que esto lo tengo que encontrar, pero se los puedo explicar. Y en el juicio va a pasar esto, esto y esto, y van a ver que se los voy a explicar. Y después el final de la historia. El final de la historia puede ser un final impactante, puede ser
retomar la misma idea de la introducción. Esto tiene mucho que ver con la forma en la que cada uno de nosotros cuenta historias. Y no piensen que es algo, oh, esto no lo hice nunca. No, esto lo hacen todo el tiempo. Cuando llegan a su casa y le preguntan cómo te fue en la facultad, cuentan una historia. Cuando se juntan con sus amigos y cuentan lo que pasó el sábado, cuentan una historia. Cuando se juntan con sus amigos y se acuerdan lo que pasó hace 5 años en unas vacaciones que se fueron juntos, cuentan una historia. Entonces, todo el tiempo estamos contando historias. Acá lo único que vamos a hacer es contarla ordenadamente para poder tratar de convencer a alguien de que esa historia ocurrió de esa forma. Cuando contamos la historia, tenemos que tener en cuenta lo que después vamos a desarrollar más en los exámenes y contraexámenes, pero en dividir la historia en capítulos. Piensa en una historieta, ¿sí? La forma más fácil de ordenarse uno para conocer la historia es cronológicamente. Puede ser a través de una línea de tiempo, de muchas líneas del tiempo. Esa es la que yo recomiendo, o sea, hacer una línea del tiempo y ver qué pasó en cada momento. Esa es la forma para ordenarse uno, para conocer la historia, pero no necesariamente la forma de contar la historia tiene que ser esa. Puedo empezar a contar la historia por el final, como les conté con el alegato de la fiscalía. Juan Cruz mató a Jacinto, es el final de la historia. Para llegar hasta ahí, después voy a tener que retomar y volver a contar todo de vuelta. Puedo empezar desde el principio, ¿sí? Dependiendo de cada caso particular y cuál sea nuestro método para contar la historia. Puedo empezar por el medio, puedo ir y venir en el tiempo, siempre y cuando lo haga ordenadamente. Yo tengo que tener un orden mental para saber que lo que estoy diciendo va a ser recibido y va a ser entendido por las personas a las que le estoy hablando, ya sea juez, jueza o jurado, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que tener ordenada la historia para nosotros y después tenemos que elegir cuál va a ser la mejor forma de contársela a los demás. No necesariamente esa forma es cronológica, no está mal si uno lo hace cronológicamente. En general, para la fiscalía es mucho más fácil hacerlo cronológicamente, la defensa puede jugar un poco más con eso, pero no hay una regla fija para eso, porque depende de cada caso particular y de cómo nosotros decidamos contar eso de la forma más persuasiva y también más entretenida. Porque piensen que el jurado está ahí pensando que se va a aburrir con abogados. Si nosotros logramos contar una historia de forma entretenida, va a decir, che, esto no estaba tan mal, es como una película. Entonces, hay que jugar un poco con los requisitos jurídicos, hechos, pruebas, y también un poco con el entretenimiento. Y la mejor forma de entretener es contando las historias con detalles, detalles visuales, olores, o sea, tratar de transmitir cosas que queden en la memoria. Las palabras se las lleva el viento, pero si yo logro construir una imagen de lo que ocurrió y doy mucho detalle, si yo hablo de una herida determinada en un lugar determinado, o si yo hablo de un cuchillo con determinadas características, eso va generando una imagen visual que queda en la memoria muchísimo más tiempo que las palabras. Otra cosa para tener en cuenta, coherencia. ¿Coherencia en qué sentido? Coherencia en el relato. Si vamos a relatar en primera persona, usamos siempre la primera persona. Si vamos a relatar en pasado, usamos siempre el pasado. No hago salvo que lo quiera hacer de esa forma, pero bueno, hay que tener un manejo del relato mucho más hábil, pero se puede hacer muy lineal esto. Yo voy a contar esta historia en pasado, uso siempre el tiempo pasado. Si la uso en presente, uso siempre el presente. En futuro es muy raro contar historias, pero podría pasar. Podría decir, por ejemplo, el Rengo estaba, Jacinto estaba en su casa sin imaginarse que momentos después iba a venir una persona de su confianza a asesinarlo. Podría decirlo, y ahí estoy usando un poco el futuro, pero hay que tener, depende del manejo del relato que tengan. En general se recomienda, sobre todo al principio, hacerlo de forma lineal y manteniendo un mismo tiempo verbal. Y también el manejo del espacio. Si yo digo, imagínense a Jacinto acá parado, bueno, Jacinto quedó acá parado, con lo cual yo no voy a poder pasar caminando por acá, porque estoy pasando por arriba de Jacinto, yo no voy a poder poner a otra persona en el mismo lugar que está Jacinto, o esto ocurrió en el cajero automático. Si yo pongo el cajero automático acá, el cajero automático quedó acá, y cada vez que hable el cajero automático voy a mirar acá, porque acá está el cajero automático. Entonces, tratar de manejar los espacios, el tiempo y las personas. O sea, si es en primera persona, tercera persona, tratar de mantener esa coherencia en el discurso. Los capítulos ya les había dicho, me dan un orden para yo poder hacer el alegato de apertura. Y lo último que les voy a decir es qué es lo que no podemos hacer, más allá de que ya se los dije. No podemos argumentar, ¿sí? O sea, yo no puedo decir que algo era lindo o era feo, lo tengo que describir. No puedo decir que algo era bueno o que era malo, lo tengo que describir con hechos
que después van a ser sustentados con pruebas. Puedo adelantar, ya se los dije, en el juicio se va a producir tal prueba, ¿sí? Para probar este hecho. Eso lo puedo decir siempre y cuando yo esté seguro que en el juicio vaya a pasar, porque ese es el otro que no se puede. No se puede prometer algo que yo no pueda cumplir. Bien, entonces no argumentamos, no usamos adjetivos, sino que usamos hechos, acciones con sustantivos. Es mucho más sencillo pensarlo de esa forma. Los adjetivos son argumentaciones, ¿sí? Y no trato de justificar, porque lo que persuade no es la justificación, sino los hechos. Si yo tengo un hecho y tengo una prueba para sostener ese hecho, es mucho más persuasivo que cualquier valoración que yo pueda hacer de ese hecho. Entonces, agarren el caso, lean el caso, les vamos a dejar algunos ejercicios adicionales además y empiecen a pensar cómo contar la historia en forma breve. No tenemos que aburrir, ¿sí? Si aburrimos, la gente empieza a pensar, ¿qué hago acá? Tendría que estar cocinando, tengo hambre, tengo sed, tengo sueño, me estoy quedando dormido. Breve, conciso, concreto. Obviamente depende de cada caso, no es lo mismo hacer un alegato de apertura para un juicio que va a durar 10 meses que para un juicio que va a durar un día. Pero ni para una audiencia de apelación de prisión preventiva en cámara que para un juicio oral. Piensen en tratar de sintetizarlo todo lo que se pueda. No hay que decir todo, hay que decir lo importante, ¿sí? ¿Para qué? Para orientar a las partes, al jurado, al juez, a mi contraparte, a qué es lo que yo quiero probar en esta audiencia, en este juicio, ¿sí? Entonces, una vez que están orientados, que yo conté los elementos de la historia y cuáles son las pruebas que sostienen esos elementos, todos sabemos qué estamos haciendo ahí y para qué estamos ahí. Tengan en cuenta que hay estadísticas que se han hecho en Estados Unidos, acá todavía no las tenemos desarrolladas, que indican que en el 80% de los casos los jurados deciden el caso después del alegato de apertura. Pero eso solamente se respeta si las partes cumplen lo que prometieron. O sea, cuando yo cuento la historia, si es una historia creíble y le llega al jurado, el jurado ya hace una idea de decir, ¿le creo al fiscal o le creo a la defensa? Ahora, solamente van a mantener esa idea y después van a pronunciar un veredicto de acuerdo con esa historia si la persona que les contó la historia cumple lo que prometió durante el juicio. Tengan esto en cuenta porque va a ser muy importante para el desarrollo de su propio alegato. Cuando nos volvamos a ver, que espero que sea pronto, les vamos a pedir que expongan sus alegatos adelante nuestro y les vamos a ir haciendo sugerencias, correcciones y nos vamos a aplaudir entre todos y todas para festejar nuestro trabajo porque somos conscientes del esfuerzo que están haciendo en este momento difícil de encierro, de compartir con las familias y de poder hacer esto en sus casas, que claramente no es el mismo ámbito que la universidad. Pero sigamos adelante, que ya vamos a volver a vernos. Hasta el próximo video.